Buen día, grupo. El día de hoy, continuando con nuestras láminas, vamos a dibujar una que tiene que ver con lo que es la línea de horizonte y cómo esta interviene en nuestros diseños de dibujos a croquis, de dibujos del natural que realicemos. Cabe destacar que como punto inicial, la línea de horizonte es esa línea que nosotros, al estar de pie, viendo a lo lejano, es esa línea imaginaria que queda al nivel de los ojos. Entonces, es indispensable que reflexionemos sobre la ubicación de la línea de horizonte en nuestros dibujos. En estos casos, la posición que adopte el que está dibujando va a determinar muchas de las ocasiones el nivel de los ojos de quien está dibujando. Por esta razón constituirá la altura de la línea de horizonte. Sin embargo, hay algunos criterios que tenemos que considerar, como por ejemplo compensar la ubicación de esta línea con los elementos que van a intervenir, ¿sí? Lo que por ejemplo en perspectiva conocemos como una perspectiva aérea o una perspectiva a ojo de hormiga, ¿sí? Dependiendo si vamos a ver de abajo arriba o de arriba hacia abajo, va a depender. Lo mismo aquí en el dibujo a croquis. Es muy difícil que la situemos a la mitad de lo que vamos a copiar, por lo que se recomienda que sea un poco arriba o un poco abajo para que la línea de horizonte interfiera con los motivos compositivos que tengamos como objetivo a dibujar. Por ejemplo, ya sea algunas rocas, unos árboles, un edificio, unas personas, un grupo de personas posando, yo qué sé, la variedad es infinita, ¿no?, de lo que podamos dibujar a croquis. Entonces, de manera general, yo inicio este video haciendo esta introducción, estos comentarios, que deberán tener siempre presentes todas estas recomendaciones antes de visualizar mentalmente los elementos que vayan a dibujar. Y bueno, a continuación vamos a hacer algunos ejemplos. Para ello empezamos por dividir el área de dibujo en 4, para hacer 4 ejemplos distintos. De cómo se podría observar de manera básica nuestra línea de horizonte. Luego dividimos a la mitad, a la mitad, Bueno, en el primer caso vamos a trazar nuestra línea de horizonte, recordemos, no a la mitad, sino un poquito más abajo. Un camino en perspectiva, como si fuera una especie de trapecio. Y unos árboles. Recordemos que a la línea de horizonte es lo más lejano, esto sería el cielo. Dibujemos un elemento en primer plano, muy grande, más remarcado. Tenemos ahora un nuevo elemento en segundo plano,
de lo que la base, si aquí imaginariamente tuviéramos una línea, sería por detrás de donde nace este, entonces por aquí. ¿Sí? Y un tercer elemento hasta el fondo, que iría por detrás de esta horizontal. Vamos a plantearlo por aquí. Voy a trazar imaginariamente aquí unas leves líneas. Ay, se me olvidó dar zoom. Entonces tenemos por aquí, digamos, el plano 1, plano 2, plano 3. En este caso uno similar al ya dibujado. Y que sus dimensiones son más pequeñas, porque está más al fondo. Entonces estos elementos nos van a permitir tener esa noción de profundidad, ¿sí?, con respecto a la línea de horizonte. Remarcamos. Recuerden que si por ejemplo, bueno, no me quedan, estos dos me quedaron un poquito más altos que los de abajo. Cuando nosotros volvemos a pasar nuestro lápiz, podemos realizar algún ajuste. Ejemplo. ¿Sí? Aquí yo ya la hice un poquito más horizontal. Y aquí quedé por fuera. Aquí por dentro de la línea y acá por fuera. Entonces hice un leve ajuste. Aquí voy a quedar por dentro. Y cierro. ¿Sí? Entonces son ajustes que podemos hacer sobre la marcha. Y no pasa nada si, por ejemplo, aquí como con el árbol, aquí me fui un poquito mal, volví a trazar la línea y ya quedó acá como si fuera una especie de sombra del primer plano, del primer árbol, perdón. En este caso, únicamente di volumen, coloqué dos líneas muy cerca una de la otra y acá por lo lejano ya no alcanzo a ver el espesor del arbolito, por consecuencia es solamente una línea. Y con eso también estamos dando la noción de profundidad, ¿sí? Bueno, sería todo respecto a ese ejemplo. Nos vamos a un segundo ejemplo. Vamos a marcar nuevamente la línea de horizonte por lo que es por debajo. En este caso la voy a marcar más tenue, porque los elementos que vamos a dibujar van a ser unas rocas. Tenemos en primer plano, por así llamarlo, aquí lo interesante es que vamos a dibujar una circunferencia y después un montículo, como si fuera una roca o una especie de volumen pétreo, uno posteriormente atrás más alto y uno un poquito más pequeño, de esta forma, ¿sí?, que pudieran considerarse los que están en primer plano. Y en un segundo plano, más o menos a la altura horizontal de este, trazaríamos un segundo elemento, perdón. ¿Sí? Ahora, revestirá un poquito de mayor importancia en cuanto a calidad de línea este primer elemento, que es el que vemos en primer plano. Posteriormente viene este en segundo, viene
este en tercero, vamos a hacer un poquito más puntiagudo, ahí ya lo ajusté, y aunque no coincida la línea no significa que esté mal. Luego viene este, y si ven como casi, espero alcance a verse en cámara, pero se nota un poquito la calidad de línea diferenciada entre ellos. Finalmente remarcamos la línea de horizonte, hacemos la línea temblorosa, si quieren hasta la hacemos un poquito irregular, ¿no? Con eso enmarcamos el segundo ejemplo. Y nos vamos al tercer y cuarto ejemplos. En este caso vamos a hacer un poquito más disgregadas y la línea de horizonte vamos a colocarla más lejana, es decir, va a ser sobre la mitad. Entonces la trazamos de manera general. Vamos a trazar un primer elemento. Nuevamente siguiendo con el ejemplo de las colocas. Un segundo elemento. Un tercer elemento. Y un cuarto elemento a lo lejano. ¿Sí? Vamos dando calidad de línea. Primer elemento. Segundo elemento. Tercer elemento. Este como que no me convenció, creo que vamos a hacerlo un poquito más pequeño, ya viendo la proporción con este es incorrecta, entonces remarcamos más pequeño. Me falló la proporción. Y el último. Y lo interesante aquí es que podemos, aquí ya únicamente, bueno, por cuestiones del video, que no se vaya a malinterpretar quien lo vea a lo mejor sin explicación, voy a borrar, pero recuerden que no es lo recomendable. Entonces aquí ha quedado más pequeño el elemento, casi a proporción del último que tenemos al fondo. Ya después trazamos línea de horizonte. Y así tenemos la variación de planos tal como debe de ser. Enmarcamos. Recuerden que en este ejemplo la línea de horizonte va al fondo. Y en el último espacio vamos a realizar uno que tenga que ver algo con un paisaje a lo lejano. En este caso vamos a tratar también de colocar por debajo la línea de horizonte. Esa sería mi línea de horizonte, pero lo que estamos viendo a lo mejor es un paisaje. Entonces vamos a tener aquí en desnivel, y aquí vamos a tener nuevamente en desnivel un punto de atención a lo lejos, donde nosotros tengamos aquí un elemento principal, por ejemplo aquí una roca,
y algún elemento, no sé, se me ocurre una vegetación, ¿no? Entonces queremos resaltar este elemento, una planta acuática que reviste importancia aquí. Y acá seguimos teniendo más elementos verticales. Como árboles. En nuestra línea de horizonte la planteamos como un foco de atención esta zona, ¿no? Las plantas acuáticas verticales que estamos viendo. Entonces, como les mencionaba al inicio, nosotros podemos definir, como cuando tomamos una fotografía, el área bien enfocada, que va a revestir muchísima más importancia en la totalidad de nuestra imagen realizada. Entonces, en este caso, nosotros podemos ubicar la línea de horizonte conforme a los elementos de importancia que consideremos en lo que vayamos a dibujar. Bueno, a ver, aquí remarcamos. Estos los pongo en un tono más claro porque están ya al fondo, ¿sí? Para darle esa dimensión también de profundidad. Y a lo mejor, si quieren, por acá dibujamos otros. Al final de cuentas lo visualizamos como si fuera un bosque, ¿no? Y aquí el espacio que hay entre montañas o entre elementos, ¿sí? Entonces, este es mi punto central, punto de foco de atención. Y bueno, entonces con esto daríamos por concluido el ejercicio del día de hoy sobre la línea de horizonte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.